Un millonario poderoso e implacable mantuvo a su esposa oculta del mundo durante años, encerrada en una lujosa mansión para proteger su reputación perfecta. Pero todo cambió el día de una gran fiesta en su casa, cuando descubrió un secreto inesperado que estaba a punto de poner su vida patas arriba. Una verdad impactante que ni todo su dinero podría ocultar. ¿Qué revelación sería capaz de desestabilizar a un hombre tan seguro de sí mismo? Acompaña esta historia llena de misterios y giros emocionantes. Y antes de continuar, dale like y suscríbete al canal para más relatos impactantes como este. Gael Villarreal había construido un imperio desde cero, pero su obsesión por mantener una imagen impecable lo llevó a tomar decisiones cuestionables. Una de ellas fue esconder a su esposa, Jimena, en una mansión lejos de las miradas ajenas. Para Gael, su humilde origen era un recuerdo que debía ocultarse, y Jimena, con su sencillez y autenticidad, lo conectaba demasiado con ese pasado que prefería olvidar. En la mansión, Jimena vivía rodeada de lujos, pero la opulencia no llenaba el vacío que sentía en su corazón. Las paredes de mármol y los muebles perfectamente colocados eran un recordatorio constante de su aislamiento. A menudo paseaba por los jardines buscando en las flores una conexión con el mundo exterior que parecía haber olvidado. Gael, por su parte, brillaba en eventos sociales y cerraba acuerdos multimillonarios, pero cada sonrisa que ofrecía al público era un intento desesperado de ocultar su propia inseguridad. Sabía que su relación con Jimena se había deteriorado, pero no encontraba el valor para enfrentar la verdad. La apariencia era todo lo que le importaba, incluso si eso significaba sacrificar su matrimonio. Jimena, mientras tanto, comenzó a llenar cuadernos con pensamientos y sueños olvidados. La escritura se convirtió en su único refugio, un espacio donde podía ser ella misma, sin el juicio de Gael ni la presión de ser la esposa perfecta. Aunque seguía sintiéndose atrapada, esos pequeños momentos de expresión personal le daban un destello de esperanza. Con el tiempo, las grietas en su relación se hicieron más evidentes. Jimena empezó a cuestionar su papel en el matrimonio y la vida que llevaba. ¿Era esto todo lo que el amor significaba? ¿Ser un adorno más en la colección de éxitos de Gael? Esas preguntas resonaban en su mente mientras buscaba una salida a su soledad. Gael, por otro lado, comenzó a notar la distancia entre ellos, pero en lugar de acercarse, se sumergió aún más en su trabajo. Las críticas sociales y los rumores sobre su matrimonio llegaron a sus oídos, pero las ignoró, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, en su interior, la culpa empezaba a crecer como una sombra que no podía evitar. Sin saberlo, ambos estaban al borde de un cambio profundo, porque incluso en la soledad más intensa, hay momentos que transforman por completo la dirección de la vida. Lo que Jimena y Gael aún no entendían era que el destino ya había comenzado a tejer una nueva historia para ellos. Gael Villarreal era un empresario que había logrado construir un imperio desde sus humildes comienzos, pero su obsesión por la perfección lo llevó a tomar decisiones que marcarían su vida y la de su esposa. Jimena, una mujer sencilla y con un corazón bondadoso, quedó confinada en una mansión lejana, oculta del mundo por las inseguridades de Gael. Él temía que su pasado humilde pudiera manchar su imagen perfecta, y por ello eligió mantenerla lejos de los ojos ajenos. La mansión, aunque llena de lujos, se convirtió en una prisión silenciosa para Jimena. Las paredes de mármol y los ventanales, que ofrecían vistas a jardines impecables, no lograban aliviar su soledad. Cada día era una repetición de silencios y paseos solitarios, donde solo encontraba consuelo cuidando las flores que ella misma plantaba. La belleza del entorno contrastaba con el vacío que sentía en su interior. Mientras tanto, Gael brillaba en los eventos más exclusivos de la alta sociedad. Con una sonrisa impecable y palabras cautivadoras, se ganaba la admiración de empresarios y políticos, pero tras esa fachada exitosa, había un hombre incapaz de enfrentar la realidad de su matrimonio. Su obsesión por mantener una imagen impoluta lo alejaba cada vez más de la mujer que decía amar. Jimena, en su aislamiento, comenzó a buscar formas de reconectar con su esencia. Encontró en la escritura un refugio, llenando cuadernos con pensamientos y sentimientos que nunca compartía con nadie. A través de sus palabras,
Intentaba dar sentido a su vida y recuperar los sueños que una vez tuvo, aunque cada línea escrita le recordaba la libertad que había perdido. El tiempo pasaba y las grietas en su relación se hacían más evidentes. Jimena empezó a cuestionar no solo su matrimonio, sino también su valor como persona. ¿Era simplemente una pieza más en el tablero de Gael, una figura destinada a encajar en su mundo ideal? Esas preguntas resonaban en su mente, despertando una chispa de rebeldía que nunca había sentido antes. Gael, por otro lado, comenzaba a sentir el peso de sus decisiones. Aunque seguía ignorando las críticas y los rumores sobre su matrimonio, no podía evitar sentirse culpable. Las noches en la mansión se llenaban de silencios incómodos y miradas esquivas, señales de un vínculo que se debilitaba lentamente, pero en su orgullo, Gael se negaba a admitir que algo debía cambiar. En medio de ese panorama desolador, un pequeño cambio empezó a gestarse. Jimena recibió la propuesta de colaborar como voluntaria en una ONG local, un hecho que, aunque parecía insignificante, encendió en ella una nueva chispa de esperanza. Por primera vez en años, vio la posibilidad de salir del aislamiento y hacer algo significativo con su vida. La oportunidad de ayudar a otras mujeres vulnerables le permitió a Jimena reconectar con su fortaleza interior. En cada taller y actividad, encontraba una parte de sí misma que creía perdida. Las sonrisas de las personas que ayudaba y las historias que escuchaba le recordaban que, incluso en medio del dolor, siempre hay espacio para la transformación. Lo que Jimena no sabía era que ese pequeño paso sería el inicio de un cambio monumental, no solo en su vida, sino también en la de Gael, porque a veces las decisiones más simples pueden desencadenar revoluciones profundas, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar un camino. Desde el exterior, la mansión de los Villarreal parecía un sueño hecho realidad, rodeada de jardines perfectamente cuidados y adornada con esculturas de mármol. Era la definición de lujo y exclusividad. Pero para Jimena, aquel lugar era una jaula dorada. Las puertas siempre estaban cerradas y las visitas eran casi inexistentes. La vida en la mansión era como un reloj detenido, donde cada día parecía igual al anterior. Los pasillos interminables y las habitaciones vacías aumentaban la sensación de aislamiento. Jimena pasaba horas caminando por la casa, buscando alguna distracción que llenara el vacío. En ocasiones, se detenía frente a los ventanales y observaba el horizonte, imaginando cómo sería su vida fuera de esas paredes. El tiempo parecía alargarse, y la soledad se hacía más pesada con cada amanecer. A pesar de la riqueza que la rodeaba, Jimena añoraba las cosas simples que había dejado atrás. Recordaba los días en que reía con sus amigas, los paseos por el mercado y el aroma del café recién hecho en las mañanas. Ahora todo eso se sentía como un recuerdo lejano, casi como si perteneciera a otra persona. Sus días eran una mezcla de nostalgia y resignación. Gael, por su parte, no comprendía el impacto de su decisión. Para él, la mansión era un símbolo de éxito, una prueba de lo lejos que había llegado, pero no veía cómo ese mismo lugar estaba consumiendo a Jimena. Cada vez que la encontraba en silencio, leyendo o mirando por la ventana, asumía que todo estaba bien. Prefería ignorar las señales de descontento, convencido de que lo hacía por su propio bien. En los momentos más oscuros, Jimena encontraba un pequeño consuelo en la jardinería. Las flores que cuidaba con tanto esmero eran su única conexión con algo vivo y auténtico. Mientras regaba las plantas o retiraba las hojas secas, sentía que, de alguna manera, también cuidaba de sí misma. Era un acto sencillo, pero le daba una sensación de propósito en medio del vacío. La mansión, aunque grandiosa, carecía de calidez. Los espacios estaban llenos de objetos caros, pero vacíos de significado. Las obras de arte en las paredes no contaban historias, y los muebles perfectamente colocados no invitaban al descanso. Todo en aquel lugar parecía estar diseñado para impresionar a los demás, pero no para ser vivido. Jimena comenzó a cuestionar su papel en ese mundo. ¿Era ella también parte del decorado? ¿Un elemento más en la colección de Gael? La idea le atormentaba, pero también le daba fuerza para imaginar un cambio. Por primera vez en años, empezó a considerar la posibilidad de salir de aquella jaula y buscar una vida que realmente le perteneciera.
Sin embargo, dar ese paso no era fácil. El miedo a lo desconocido y la dependencia emocional de Gael la mantenían atrapada. Cada vez que intentaba imaginar un futuro diferente, la inseguridad la paralizaba, pero en su interior, una pequeña voz empezaba a hacerse más fuerte, recordándole que merecía algo mejor. La mansión seguía siendo su prisión, pero también empezaba a ser el lugar donde despertaban sus sueños de libertad. A veces, los lugares que más nos limitan son también los que nos impulsan a cambiar. Y para Jimena, el cambio estaba más cerca de lo que podía imaginar. En los eventos más exclusivos de la alta sociedad, Gael Villarreal era la estrella indiscutible. Con su carisma y apariencia impecable, se ganaba la admiración de empresarios, políticos y celebridades. Las luces de los flashes y los aplausos de la multitud parecían confirmar su éxito, pero detrás de esa imagen perfecta se escondía una verdad que pocos conocían. Gael había construido un imperio a costa de su matrimonio, ignorando los sentimientos de la persona que más decía amar. Jimena, mientras tanto, observaba las fotografías de las fiestas en las revistas, reconociendo la sonrisa de Gael, pero también notando lo vacía que parecía. Esos momentos públicos, llenos de glamour, eran un recordatorio de la distancia que había entre ellos. Aunque Gael regresaba a casa con historias de contratos cerrados y nuevos contactos, no compartía con ella nada más que silencios. El brillo de su vida pública contrastaba con la oscuridad de su vida privada. Gael se justificaba diciendo que lo hacía todo por ellos, por asegurar un futuro próspero, pero en el fondo sabía que sus acciones estaban motivadas por su propia inseguridad. Temía que las raíces humildes de Jimena pudieran manchar su imagen perfecta, y por eso prefería mantenerla lejos. La sociedad veía a un hombre poderoso, pero dentro de él habitaba un miedo constante a no ser suficiente. Las apariencias no solo engañaban al público, sino también a Gael mismo. Había llegado a creerse su propia mentira, convencido de que los logros materiales y el reconocimiento social eran la medida de su éxito. Sin embargo, cada vez que miraba a Jimena, sentía una punzada de culpa. Sabía que ella merecía algo mejor, pero no encontraba la valentía para enfrentarse a sí mismo y cambiar. Por su parte, Jimena comenzaba a darse cuenta de que también había caído en la trampa de las apariencias. Había aceptado su aislamiento porque creía que formaba parte del sacrificio por el éxito de Gael, pero cada vez era más evidente que ese sacrificio solo beneficiaba a uno de los dos. La vida que llevaban no era un verdadero matrimonio, sino un acuerdo silencioso basado en la complacencia y el miedo. Y, en los eventos sociales, Gael se rodeaba de personas que lo admiraban, pero rara vez encontraba conexiones genuinas. Las conversaciones superficiales y los cumplidos vacíos reforzaban su sensación de soledad. Paradójicamente, cuanto más intentaba impresionar a los demás, más se alejaba de lo que realmente importaba. La ilusión de control que había creado comenzaba a desmoronarse lentamente. Jimena, en cambio, empezaba a valorar cosas más simples y auténticas. Sus días de soledad le habían enseñado a apreciar los pequeños detalles, como el aroma de las flores o el tacto del papel en el que escribía. Aunque su vida parecía apagada, esas pequeñas experiencias le recordaban que aún había belleza y esperanza, y con cada pensamiento que escribía, sentía que recuperaba un poco de sí misma. Gael no era consciente de que las grietas en su fachada eran cada vez más evidentes. Los rumores sobre su matrimonio comenzaron a circular en los círculos sociales, y aunque intentaba ignorarlos, no podía evitar sentirse expuesto. Las críticas eran una amenaza para la imagen que había construido con tanto esfuerzo, pero lo que realmente le preocupaba era la idea de perder a Jimena, incluso si no lo admitía en voz alta. Las apariencias pueden engañar, pero también pueden revelar verdades ocultas. Para Gael y Jimena, el choque entre la ilusión y la realidad sería inevitable, porque cuando la luz de los flashes se apaga, solo queda lo que realmente somos, y a veces, enfrentarse a esa realidad es el primer paso hacia un cambio verdadero. Para Gael, el éxito era un objetivo que justificaba cualquier sacrificio. Desde joven, había aprendido que la vida no ofrecía segundas oportunidades a los débiles, y ese mantra se convirtió en su guía. Cada contrato firmado,
Cada aplauso recibido en eventos eran pruebas de su triunfo. Sin embargo, el precio de esa obsesión no solo lo pagaba él, sino también Jimena. Ella se convirtió en una espectadora silenciosa de una vida que nunca eligió vivir. La rutina de Gael estaba llena de reuniones, viajes y compromisos que lo mantenían lejos de casa. Al principio, Jimena entendía que esos sacrificios eran necesarios para construir su futuro juntos, pero con el tiempo se dio cuenta de que ella no formaba parte de ese futuro. Gael siempre hablaba de sus logros, pero rara vez mencionaba sus sueños como pareja. Su ausencia física y emocional se volvió una carga difícil de soportar. Jimena empezó a notar cómo el éxito transformaba a Gael. El hombre humilde y ambicioso que había conocido ahora estaba obsesionado con impresionar a los demás. Cada decisión que tomaba parecía estar dictada por lo que los demás pensarían de él. Mientras tanto, ella se preguntaba si quedaba algo del amor que una vez compartieron o si su matrimonio era solo una fachada más en la vida pública de Gael. El precio del éxito no se limitaba a la distancia entre ellos, también afectaba la forma en que ambos se veían a sí mismos. Jimena comenzó a cuestionar su valor, preguntándose si realmente merecía ocupar ese lugar en la vida de Gael. Por su parte, él luchaba con una culpa silenciosa, consciente de que estaba perdiendo lo que realmente importaba, pero incapaz de detenerse. La presión de mantener su imagen lo tenía atrapado en una espiral de decisiones insensibles. En las pocas ocasiones en que compartían tiempo juntos, la conversación era superficial y tensa. Gael intentaba desviar la atención hacia sus logros, mientras Jimena guardaba silencio, sintiendo que sus palabras no serían escuchadas. Era como si ambos vivieran en mundos paralelos, conectados solo por un matrimonio que había perdido su propósito. Cada mirada evitada y cada silencio prolongado añadían peso al vacío que crecía entre ellos. Los círculos sociales de Gael comenzaron a notar las grietas en su matrimonio. Los rumores sobre su vida privada circulaban con rapidez, y aunque él los ignoraba, cada comentario era como una aguja en su orgullo. Jimena, por otro lado, intentaba mantenerse al margen, pero sabía que también era juzgada. Las críticas la afectaban menos que la indiferencia de Gael, quien parecía más preocupado por los chismes que por la realidad de su relación. El éxito de Gael no solo lo había alejado de Jimena, sino también de sí mismo. Había construido una imagen tan perfecta que temía cualquier cosa que pudiera romperla, pero en el proceso olvidó quién era realmente y qué lo hacía feliz. La búsqueda de validación externa lo había vaciado por dentro, dejando un hombre que brillaba por fuera, pero que se desmoronaba en su interior. Mientras tanto, Jimena encontró consuelo en pequeñas acciones que le devolvían un sentido de control. Cuidar de las plantas, escribir en sus cuadernos y leer libros eran formas de reconectar con su esencia. Aunque seguía atrapada en una vida que no elegía, estas pequeñas victorias le recordaban que aún tenía poder sobre su propia narrativa. Era un recordatorio de que, incluso en la adversidad, siempre hay espacio para la resistencia. El precio del éxito no era solo la soledad, sino también la desconexión de lo que realmente importaba. Tanto Gael como Jimena estaban pagando ese precio de formas diferentes, pero el destino parecía tener otros planes para ellos. Porque a veces perderse es el primer paso para encontrarse. La vida de Jimena, marcada por el aislamiento y la soledad, dio un giro inesperado cuando recibió una invitación para unirse como voluntaria en una ONG local. Al principio, dudó. ¿Qué podía hacer ella en un mundo tan grande y tan distante del suyo? Sin embargo, algo dentro de ella la impulsó a dar ese paso. Tal vez era la necesidad de sentirse útil, o quizás el deseo de redescubrir su propósito. Lo que sabía con certeza es que ya no podía seguir viviendo como una sombra. El primer día que pisó en la sede de la ONG, sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. Los rostros de las mujeres que allí trabajaban, con sus historias de lucha y resiliencia, la sorprendieron. En su mundo encerrado, había olvidado que existían otras vidas, otras realidades. Cada historia que escuchaba le hacía sentir que, tal vez, no estaba tan lejos de la vida que siempre soñó. A medida que Jimena comenzaba a ayudar en las actividades, se dio cuenta de algo importante. Su vida no estaba perdida. Podía contribuir de una manera significativa, aunque fuera en un pequeño rincón del mundo.
El trabajo que hacía no solo beneficiaba a las demás, sino que también la sanaba a ella. Por primera vez en años se sentía viva, y esa sensación de propósito le devolvía fuerzas. La posibilidad de dar a otras mujeres la oportunidad de reconstruir sus vidas tocó un cordón muy profundo en Jimena. Ellas, como ella, habían enfrentado desafíos, y a través de ese trabajo en conjunto podían encontrar su voz. De alguna manera, Jimena había comenzado a sanar al mismo tiempo que ayudaba a otras a hacerlo. Y en ese proceso su propia identidad empezó a renacer. En la ONG, Jimena descubrió la importancia de la comunidad. Aunque al principio había sido un lugar extraño para ella, pronto se dio cuenta de que el apoyo mutuo y la empatía eran las claves para el cambio. Las mujeres que había conocido se convirtieron en su nueva familia. Eran personas que entendían sus silencios y que compartían sus sueños. Juntas eran más fuertes. Gael, desde su mundo aislado de fiestas y negocios, notaba los cambios en Jimena, aunque no comprendía del todo su origen. Ella se volvía más segura, más expresiva, y comenzaba a descubrir lo que realmente quería en la vida. Él al principio pensó que era solo una fase, pero pronto comprendió que algo en ella había cambiado para siempre. Jimena encontró en su trabajo con la ONG un reflejo de lo que siempre había deseado ser, una mujer fuerte, empoderada y capaz de cambiar su entorno. En esos momentos de interacción con las demás, dejaba atrás la figura sumisa que había sido durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que merecía ser escuchada, que su voz tenía poder. El simple acto de dar un poco de su tiempo y energía a las demás le abrió puertas que nunca imaginó. Cada sonrisa que recibía a cambio, cada agradecimiento sincero, reforzaba su sentido de valor. El voluntariado no solo le permitió ayudar a otras personas, sino que también la conectó con su propia humanidad, un aspecto que había perdido de vista durante años. A lo largo de este proceso, Jimena comprendió que las pequeñas acciones pueden transformar vidas, incluida la propia. Su viaje no había terminado, sino que apenas comenzaba. La esperanza que había encontrado en esa ONG le dio la fuerza para seguir adelante, para reconstruir su vida y para dar un paso más hacia la mujer que siempre había sido, pero que había olvidado ser. La transformación de Jimena no fue rápida ni fácil, pero fue profunda. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que no solo podía ser espectadora de su vida, sino que debía ser la protagonista. Al comenzar a liderar proyectos dentro de la ONG, descubrió una fuerza interior que nunca supo que tenía. Cada desafío, cada obstáculo que enfrentaba, la acercaba más a la mujer que había sido en su juventud, llena de sueños y esperanzas. Los primeros meses como líder fueron difíciles. La incertidumbre y el miedo a no estar a la altura de las expectativas la acompañaron, pero Jimena pronto se dio cuenta de que su verdadera fortaleza no estaba en las expectativas ajenas, sino en su capacidad de conectarse con los demás. Entendió que su vulnerabilidad, su propia historia de sufrimiento, era lo que la hacía genuina y fuerte para liderar. Cada día, al ver a las mujeres que asistían a la ONG, Jimena se sentía más conectada con ellas. Había vivido en un mundo donde se le había dicho lo que debía hacer, cómo debía ser, pero en su nuevo rol, empezó a definir por sí misma quién era y lo que realmente quería. Su valor ya no dependía de lo que Gael pensara de ella, ni de las expectativas de la sociedad. Ahora, su valor dependía de su propia autenticidad. El cambio también comenzó a reflejarse en su autoestima. A medida que ayudaba a otras mujeres a encontrar su voz, Jimena comenzó a redescubrir la suya. Las historias que compartían, los logros que alcanzaban juntas, la empoderaban cada vez más. Ya no era la esposa de Gael, sino una mujer por derecho propio, con un propósito claro y una misión que la llenaba de orgullo. La transformación personal de Jimena no fue un proceso aislado. A medida que ella se desarrollaba, su entorno también comenzaba a cambiar. La ONG se expandía, nuevos programas y talleres surgían, y la red de apoyo se fortalecía. Jimena se convirtió en una líder inspiradora, alguien que no solo decía lo que debía hacerse, sino que mostraba con su ejemplo lo que significaba vivir con propósito y pasión. Para Jimena cada éxito, por pequeño que fuera, era una victoria personal, pero lo que más le impactó fue ver cómo otras mujeres comenzaban a transformarse gracias a su influencia,
De ser una mujer cautiva en su propio mundo, pasó a ser una fuente de inspiración para las demás. Al compartir su historia de lucha y superación, se dio cuenta de que había algo más grande que ella misma, el impacto que podía tener en la vida de otras personas. Gael, que había estado tan centrado en su propio éxito, no podía ignorar la transformación que veía en Jimena. La mujer que había conocido, la mujer que había quedado en la sombra de su ambición, ahora brillaba con una luz propia. Gael comenzaba a entender, aunque de manera tardía, que la verdadera grandeza no radicaba solo en los logros materiales, sino en la capacidad de transformar la vida de los demás. A medida que Jimena se afianzaba en su nuevo rol, los límites de lo que podía lograr comenzaban a expandirse. Los proyectos que había iniciado se multiplicaban, y la ONG se convertía en un faro de esperanza para muchas mujeres vulnerables. Jimena comprendió que su verdadero propósito no era solo ayudar a otras mujeres a cambiar, sino también mostrarles que ellas mismas tenían el poder de transformar sus vidas. La transformación de Jimena fue la semilla de algo mucho más grande. Ya no era solo una líder dentro de una organización, sino una mujer que se había encontrado a sí misma en el proceso. Había tomado las riendas de su vida y, al hacerlo, había dado forma a una comunidad que cambiaría para siempre la vida de muchas otras mujeres. La transformación de Jimena no solo afectó su vida, sino también la relación con Gael. Durante años, él había sido el centro de su mundo, pero ahora, con su independencia recién descubierta, Jimena comenzó a establecer límites claros. Estos límites no solo le dieron un espacio para crecer, sino que también le permitieron recuperar el control de su vida. La reconexión emocional que había perdido no dependía de Gael, sino de ella misma. Gael, al principio, resistió a los cambios. Había vivido en una burbuja de control, donde todo giraba en torno a su imagen y sus logros. Ver a Jimena tan segura, tan empoderada, le causaba una mezcla de orgullo y temor. Sentía que la había perdido, pero también se daba cuenta de que había algo nuevo en ella que lo atraía, algo más auténtico y real. El primer paso para su reconexión fue, irónicamente, la distancia. Jimena se había alejado emocionalmente, pero eso no significaba que su amor por él hubiera desaparecido. De hecho, al comenzar a verse a sí misma con nuevos ojos, Jimena pudo ver a Gael de manera diferente. Ya no era el hombre que había construido su imperio a su costa, sino alguien que, al igual que ella, necesitaba aprender a ser vulnerable. Gael comenzó a entender que su éxito no valía nada si no tenía a alguien con quien compartirlo. Los cambios en Jimena lo hicieron reflexionar sobre su propia vida. Se dio cuenta de que había pasado años persiguiendo una idea de éxito que lo había aislado, no solo de su esposa, sino también de sí mismo. Para cambiar, necesitaba admitir sus fallos, algo que le costaba mucho hacer. La reconexión no fue fácil. Jimena, aunque más abierta a la idea de reconstruir su relación, no estaba dispuesta a volver a la sumisión de antes. Ahora tenía una voz y una voluntad propia. Empezó a exigir respeto y igualdad, y Gael tuvo que aprender a escucharlo. Los días de control y manipulaciones se habían acabado, y lo que quedaba por delante era una relación basada en la honestidad y la colaboración. A pesar de los avances, hubo momentos de tensión. La inseguridad de Gael y el miedo a ser rechazado lo hacían retroceder. Sin embargo, Jimena fue clara. No quería un marido que la viera como una figura decorativa, sino como una compañera de vida. De alguna manera, este nuevo enfoque provocó que Gael se abriera más, que expresara sus temores y sus deseos de cambio. Con el tiempo, ambos aprendieron a comunicarse de manera más abierta. Jimena dejó de ver a Gael como el hombre distante que había conocido y empezó a ver a alguien que estaba dispuesto a luchar por su relación. Gael, por su parte, empezó a ver en Jimena a una mujer fuerte y capaz, que no solo lo completaba, sino que también lo inspiraba a ser mejor. El amor que compartían, aunque transformado, era más fuerte que nunca. La reconexión emocional no fue un regreso al pasado, sino la construcción de un futuro nuevo. Ambos entendieron que el éxito no se medía solo en logros materiales, sino en la capacidad de apoyarse mutuamente, de crecer juntos y sobre todo de ser sinceros consigo mismos. La reconexión entre Gael y Jimena fue, en muchos sentidos, el resultado de un trabajo profundo e interno.
A través de sus propios procesos de transformación personal, ambos lograron reencontrarse, pero esta vez con una base más sólida. El amor que los unió no era el mismo, pero se había vuelto más auténtico y real, reflejando las personas que ambos se habían convertido. El trabajo de Jimena en la ONG no solo transformó su vida, sino que también comenzó a dejar una huella profunda en la comunidad. Al liderar talleres y programas diseñados para empoderar a mujeres vulnerables, Jimena vio de primera mano el poder que tienen las mujeres cuando se les brinda la oportunidad de ser escuchadas. Cada historia compartida, cada habilidad aprendida, representaba una victoria para todas. El impacto fue mucho más allá de lo que había imaginado. Las mujeres que acudían a la ONG no solo aprendían nuevas habilidades, también recuperaban su confianza. Muchos de ellos llegaron con la sensación de no ser capaces de lograr nada, pero poco a poco, gracias al liderazgo de Jimena, comenzaron a ver su propio valor. El simple hecho de tener un espacio seguro para compartir sus experiencias les dio el coraje para soñar nuevamente. Y eso fue algo invaluable. Con cada taller que se organizaba, Jimena sentía que la semilla del cambio se estaba plantando en corazones dispuestos a crecer. Aquellas mujeres, muchas de las cuales provenían de entornos difíciles, demostraron una resiliencia sorprendente. A medida que aprendían nuevas habilidades, como la costura, la cocina o el diseño de negocios, Jimena las veía transformarse, no solo en sus capacidades, sino en su visión de sí mismas. Se estaban empoderando. El trabajo de Jimena también atrajo la atención de otros actores sociales y comunitarios. Personas de diferentes ámbitos comenzaron a ofrecer su apoyo, ya fuera con donaciones, tiempo o recursos. La ONG creció en visibilidad y alcance, lo que permitió que más mujeres vulnerables accedieran a los programas que Jimena había diseñado. A través de su trabajo, ella estaba creando una red de solidaridad que extendía su impacto más allá de las paredes de la organización. Para Jimena, lo más gratificante era ver a las mujeres no solo adquirir nuevas habilidades, sino también comenzar a creer en su propia capacidad para cambiar sus vidas. Cada historia de éxito que compartían con ella le recordaba por qué había comenzado todo esto, para darles una oportunidad a mujeres que habían sido ignoradas por la sociedad. Y ese propósito le dio la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las dificultades parecían insuperables. Las mujeres que pasaron por los talleres de la ONG no solo encontraron un trabajo, sino que también encontraron su voz. Muchas de ellas, que antes se sentían invisibles, ahora se convertían en líderes en sus propias comunidades. El empoderamiento que Jimena les ofreció no era solo una cuestión de habilidades prácticas, sino también una cuestión de autoestima y dignidad. De alguna manera, Jimena había ayudado a reconstruir el sentido de su humanidad. La visibilidad de la ONG comenzó a aumentar y con ello su impacto. Más allá de los resultados inmediatos, el trabajo de Jimena estaba sembrando el futuro. Mujeres que antes no se atrevían a soñar con una vida diferente, ahora podían ver una nueva realidad. Los testimonios de las mujeres que se habían beneficiado de los programas se convirtieron en una fuente de inspiración para muchas más. Jimena había creado un movimiento. El impacto de la ONG también fue notable en la comunidad más amplia. Con el tiempo, Gael, quien inicialmente había visto su trabajo con escepticismo, comenzó a reconocer el cambio que Jimena estaba generando. Aunque su propia visión del éxito seguía siendo diferente, no podía ignorar el efecto positivo que la ONG estaba teniendo en las vidas de las mujeres que Jimena tocaba. A través de los programas que Jimena dirigía, las mujeres no solo adquirieron habilidades prácticas, sino que también adquirieron el poder de cambiar sus propias vidas. El empoderamiento que les ofreció les dio las herramientas para ser autónomas, para romper con los ciclos de dependencia y sufrimiento. Jimena, al empoderar a otras, también se empoderaba a sí misma. Su trabajo tenía un propósito más grande que ella, y eso la inspiraba a seguir adelante. Jimena nunca imaginó que su historia llegaría tan lejos. En una conferencia global sobre el empoderamiento de mujeres, fue invitada a compartir su experiencia y el trabajo que había estado haciendo en la ONG. Al principio dudó. ¿Cómo podría su historia ser relevante para tantas personas? Pero al subir al escenario, se dio cuenta de que su historia era, en realidad,
un reflejo de las historias de miles de mujeres alrededor del mundo. Frente a una audiencia de líderes sociales y activistas internacionales, Jimena comenzó a hablar con la misma pasión que había puesto en su trabajo diario. Relató su propia transformación, cómo había pasado de ser una mujer aislada a convertirse en una líder empoderada que ahora ayudaba a otras a encontrar su voz. Su relato no era solo sobre ella, sino sobre todas las mujeres que luchaban por un cambio en sus vidas. La conferencia fue un momento de catarsis para Jimena. Cada palabra que compartía con la audiencia era una declaración de su propio poder, un recordatorio de que ella, y todas las mujeres como ella, merecían ser escuchadas. El reconocimiento que recibió no solo fue un reflejo de su arduo trabajo, sino también de su capacidad para inspirar a otros a tomar acción. Mientras hablaba, Jimena vio cómo la audiencia respondía. Muchas personas en la sala se sintieron conmovidas por su historia y por el impacto que su trabajo estaba teniendo en la vida de las mujeres vulnerables. No era solo una charla sobre habilidades o emprendimiento, sino sobre la humanidad compartida, sobre cómo cada mujer tiene el poder de transformar su vida cuando se le da la oportunidad. A lo largo de la conferencia, Jimena fue rodeada de admiradores y colaboradores potenciales. Organizaciones de todo el mundo se acercaron para explorar alianzas y ampliar su impacto. Lo que comenzó como un pequeño proyecto local ahora tenía el potencial de llegar a comunidades marginadas de diferentes países. El trabajo de Jimena había cruzado fronteras y ella se encontraba ante una oportunidad para cambiar aún más vidas. A pesar de toda la atención y el reconocimiento que recibía, Jimena nunca perdió de vista lo más importante: su propósito. Sabía que el verdadero éxito no estaba en los aplausos ni en las alianzas internacionales, sino en el impacto tangible que tenía en la vida de las mujeres a las que ayudaba. Cada sonrisa, cada historia de superación era su mayor logro. Para Jimena, el momento de reconocimiento en la conferencia global fue un reflejo del viaje que había emprendido. Miró hacia atrás y vio a la mujer que había sido, una esposa aislada, atrapada en su propia inseguridad. Ahora veía a la líder que había aprendido a confiar en sí misma, a reconocer su valor y a luchar por un mundo mejor para las mujeres que, como ella, alguna vez sintieron que no tenían voz. La conferencia también marcó un punto de inflexión para Gael. Al ver a Jimena en ese escenario, hablando con tanta autoridad y pasión, se dio cuenta de lo que había estado perdiendo. Reconoció que, si bien su éxito material no era menospreciable, lo que Jimena había logrado era mucho más significativo. Este momento de revelación le hizo reconsiderar su propia visión de la vida y el éxito. El impacto que Jimena dejó en la conferencia fue palpable. No solo fue un reconocimiento a su arduo trabajo, sino una celebración de su capacidad para inspirar a otros a seguir su ejemplo. A través de su historia, Jimena demostró que la verdadera grandeza no se mide en logros personales, sino en la capacidad de transformar vidas y empoderar a otros para que hagan lo mismo. El trabajo que Jimena había comenzado en la ONG no pasó desapercibido. A medida que la organización crecía, también lo hacía su visión de expandir su impacto a nivel internacional. Durante la conferencia global, estableció contactos con líderes de diversas partes del mundo, muchos de los cuales compartían la misma pasión por el empoderamiento de las mujeres. Estos encuentros marcaron el comienzo de una serie de alianzas estratégicas que cambiarían el rumbo de su organización. Jimena sabía que, para llevar su trabajo más allá de las fronteras, necesitaba asociarse con personas y organizaciones que compartieran su visión. Las alianzas no solo eran una oportunidad para aumentar la visibilidad de la ONG, sino también para ampliar los recursos disponibles. Desde programas de formación hasta nuevas formas de financiamiento, Jimena entendió que la colaboración era clave para el crecimiento. Cada nueva alianza que Jimena establecía era una puerta abierta a nuevas posibilidades. Las organizaciones que se unieron a su causa no solo le ofrecieron apoyo material, sino también conocimiento valioso. Juntas podían diseñar proyectos que respondieran de manera más efectiva a las necesidades de las mujeres de diferentes comunidades. Esta colaboración internacional fortaleció la capacidad de la ONG para realizar cambios reales. Los primeros proyectos internacionales fueron todo un desafío,
pero también demostraron el enorme potencial de la ONG para expandirse. Jimena y su equipo trabajaron incansablemente para adaptar los programas a diferentes culturas y contextos, asegurándose de que las soluciones ofrecidas fueran realmente relevantes para las mujeres a las que querían ayudar. Cada éxito en un nuevo país fue un testamento al poder de la colaboración global. Lo que comenzó como un pequeño proyecto local, ahora tenía una red internacional de apoyo que le permitió a Jimena ampliar su visión. Las mujeres que antes solo se beneficiaban de la ONG en su ciudad, ahora podían acceder a los programas en otros países y el impacto de esos programas se multiplicaba cada día. Las alianzas estratégicas con organizaciones internacionales jugaron un papel fundamental en este crecimiento exponencial. A medida que la ONG se expandía, Jimena se convirtió en una referente global. Recibió invitaciones para colaborar en foros internacionales, mesas redondas y conferencias sobre derechos de las mujeres y empoderamiento. Pero, para ella, el verdadero valor de estas alianzas estaba en el impacto directo que su trabajo podía tener en la vida de las mujeres vulnerables. Su misión siempre fue más importante que cualquier reconocimiento. Jimena también aprendió a ser más estratégica en la manera en que elegía sus alianzas. No todas las organizaciones eran el tipo de socio que ella buscaba. Necesitaba personas que, además de compartir su visión, tuvieran un compromiso real con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. De este modo, pudo construir una red de colaboradores con valores alineados y una visión compartida del cambio. A través de estas alianzas estratégicas, la ONG de Jimena logró establecer programas más robustos que incluían talleres, microcréditos y formación en liderazgo. El trabajo conjunto con otras organizaciones permitió a Jimena llevar a cabo proyectos más ambiciosos que beneficiaban a miles de mujeres en comunidades desfavorecidas. Este fue el resultado de la sinergia de diferentes fuerzas unidas por un propósito común. Al final, Jimena se dio cuenta de que las alianzas no solo fortalecían su organización, sino que también enriquecían su propio crecimiento personal. Cada colaboración internacional le enseñó algo nuevo, y con cada éxito, su confianza como líder aumentaba. Estas alianzas fueron la clave para llevar su visión a nuevas alturas, asegurando que su impacto se multiplicara en todo el mundo. Tras años de trabajo en la ONG y de constante crecimiento personal, Jimena decidió compartir su historia de manera más profunda. Había tocado tantas vidas a lo largo de su recorrido que sentía que era el momento de escribir un libro que narrara no solo su transformación, sino también las lecciones que había aprendido y cómo otras mujeres podrían beneficiarse de ellas. Su historia no era solo la suya, sino también la de todas las mujeres que luchan por encontrar su propósito y voz en un mundo lleno de obstáculos. El proceso de escribir su libro fue tanto liberador como desafiante. Cada página que escribía era una reflexión sobre su vida, sobre los momentos difíciles que había atravesado y sobre las decisiones que la habían llevado a convertirse en la mujer que era ahora. Al principio, dudar de sí misma era un obstáculo constante, pero pronto comprendió que su historia era valiosa, que sus palabras podrían servir de guía para muchas otras mujeres. Cuando el libro fue finalmente publicado, Jimena no esperaba la avalancha de reacciones que recibiría. En pocos días, se convirtió en un éxito de ventas, y su mensaje de resiliencia y empoderamiento tocó a miles de personas. El testimonio que había compartido se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellas mujeres que, como ella, pensaban que sus sueños no podían hacerse realidad. Jimena demostró que nunca es tarde para reinventarse. El libro no solo fue un testimonio de su vida, sino también una plataforma para dar voz a muchas otras mujeres. En él incluyó historias de las mujeres a las que había ayudado, de aquellas que se habían levantado tras momentos de desesperación. A través de su narrativa, Jimena mostró que la solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales para superar cualquier adversidad. Cada historia era un reflejo del poder colectivo que puede transformarlo todo. Jimena comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias y eventos literarios. No solo era reconocida como líder social, sino también como una autora capaz de inspirar a través de sus palabras. Cada vez que subía al escenario,
sentía una emoción indescriptible, no solo por el reconocimiento, sino por la oportunidad de dar esperanza a quienes más lo necesitaban. El impacto de su libro trascendió las páginas, y su mensaje se extendió a través de los medios y plataformas de todo el mundo. Aunque el éxito de su libro fue una gratificación en sí misma, Ximena nunca dejó que ello cambiara su propósito. Sabía que su trabajo no había terminado. El reconocimiento que había recibido solo reforzó su compromiso con las mujeres que aún necesitaban ser escuchadas. Y cada vez que alguien le agradecía por su historia, sentía que su esfuerzo valió la pena, porque ese agradecimiento no solo era hacia su libro, sino hacia la vida que ella había creado a través de su sacrificio y dedicación. Al publicar su libro, Ximena también encontró una manera de sanar viejas heridas. Cada palabra que compartía con sus lectores le recordaba lo lejos que había llegado y el poder que ella misma había adquirido. La escritura no solo era una forma de dar su testimonio, sino también una forma de reescribir su propia historia. En las páginas de su libro, finalmente se sentía completa, tal como era, sin necesidad de esconderse ni de conformarse con las expectativas ajenas. A través de su libro, Ximena se convirtió en un referente para muchas mujeres que estaban buscando su propia transformación. Su historia de lucha y resiliencia se convirtió en un símbolo de que cualquier cambio es posible, siempre y cuando uno esté dispuesto a dar el primer paso. Ximena había sido testigo de cómo la vida puede cambiar cuando se toma el control de la propia narrativa, y eso era lo que quería compartir con el mundo. El libro de Ximena no solo cambió su vida, sino también la de miles de mujeres alrededor del mundo. Su historia pasó de ser un relato personal a convertirse en una herramienta de empoderamiento. Cada mujer que lo leía veía en Ximena un reflejo de sí misma, y eso fue lo que hizo que su testimonio fuera tan poderoso. No era solo su historia, sino la historia de todas aquellas que luchan por hacer realidad sus sueños. El proceso de transformación de Ximena no solo afectó su vida, sino que también tuvo un impacto profundo en Gael. A medida que ella se empoderaba y tomaba el control de su vida, él se enfrentó a una dura realidad. Había dejado que su obsesión por el éxito y la apariencia lo alejara de lo que realmente importaba. Gael comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todo lo que había logrado, su vida carecía de un propósito más profundo. Gael no podía ignorar el cambio que veía en Ximena. La mujer que una vez había sido su sombra, ahora brillaba con luz propia. Y aunque su orgullo le dificultaba admitirlo, empezó a sentir una mezcla de admiración y culpa. Había sido él quien había mantenido a Ximena alejada de su propio potencial, y ahora veía cómo ella se convertía en una mujer independiente, segura de sí misma y respetada por su trabajo. A lo largo de su viaje, Gael comenzó a cuestionar su propia definición de éxito. Había construido un imperio, pero a costa de perder algo mucho más valioso: su relación, su conexión emocional con Ximena y, sobre todo, su sentido de propósito. El reconocimiento social y material no lograban llenar el vacío que sentía en su interior. Gael se dio cuenta de que, para sentirse completo, necesitaba encontrar un propósito más grande que él mismo. Inspirado por la transformación de Ximena, Gael comenzó a hacer cambios en su propia vida. Dejó de lado su enfoque egoísta y comenzó a buscar maneras de contribuir al bienestar de los demás. Aunque su camino no fue fácil, Gael se dio cuenta de que el verdadero liderazgo no se basa solo en el éxito personal, sino en la capacidad de inspirar y ayudar a otros. El ejemplo de Ximena le mostró que el verdadero poder viene de compartir y elevar a los demás. Gael también empezó a cuestionar sus propios valores. A lo largo de su vida, había priorizado la imagen y el éxito material sobre la autenticidad y las relaciones genuinas, pero ver a Ximena encontrar su propósito lo obligó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado. ¿Realmente había sido feliz? ¿Realmente había sido fiel a sí mismo? Estas preguntas lo impulsaron a buscar un cambio interior. El cambio en Gael no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo momentos de resistencia, momentos en los que el miedo al fracaso y la inseguridad se apoderaban de él. Pero lo que lo mantenía en marcha era la inspiración que encontraba en Ximena. Ella había demostrado que, aunque el camino hacia la transformación personal no es fácil, es posible. Gael empezó a abrazar la vulnerabilidad
y a ser más honesto consigo mismo. A medida que Gael comenzaba a cambiar, su relación con Jimena también mejoraba. Ambos se daban cuenta de que, aunque sus caminos habían sido diferentes, estaban en la misma dirección ahora, hacia una vida más auténtica y significativa. Aunque Jimena ya había encontrado su voz, Gael entendió que aún podía aprender de ella. En su crecimiento personal, encontró una nueva forma de ser pareja, basada en la igualdad y el respeto mutuo. El proceso de cambio de Gael no solo se limitó a su vida personal, sino que también empezó a afectar su vida profesional. Comenzó a invertir en iniciativas sociales y a apoyar proyectos que promovieran el bienestar y la igualdad. A medida que sus valores cambiaban, también lo hacía la forma en que se relacionaba con los demás, especialmente con aquellos que antes veía como herramientas para su propio beneficio. Finalmente, Gael entendió que el verdadero éxito no está en lo que se tiene, sino en lo que se da. El crecimiento de Jimena lo inspiró a ser más generoso con su tiempo, su energía y su amor. Su transformación personal fue un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar, para aprender y para empezar de nuevo. Y aunque su viaje apenas comenzaba, Gael ahora veía el mundo de una manera diferente, más humilde, más consciente y más dispuesto a dejar un legado que realmente valiera la pena. La relación entre Jimena y Gael había pasado por muchas pruebas, pero ambos sabían que aún existía algo que valía la pena salvar. Sin embargo, esta vez, no se trataba de regresar al pasado, sino de construir algo completamente nuevo. Jimena ya no era la misma mujer que vivía a la sombra de Gael, y él, por su parte, estaba dispuesto a demostrar que podía ser un hombre diferente. Ambos entendieron que para tener una relación sana, primero debían aprender a ser honestos consigo mismos. Jimena dejó claro desde el principio que no estaba dispuesta a ceder su independencia. Después de años de aislamiento y sumisión, había encontrado su voz, y no iba a dejar que nadie la apagara de nuevo. Gael, aunque al principio luchó por adaptarse a esta nueva dinámica, pronto se dio cuenta de que el respeto mutuo era la base de cualquier relación duradera. Por primera vez, ambos comenzaron a construir una relación basada en la igualdad. La comunicación fue clave en esta nueva etapa. Jimena y Gael comenzaron a hablar abiertamente sobre sus miedos, sus expectativas y sus sueños. Los silencios incómodos que antes definían su relación fueron reemplazados por conversaciones profundas y significativas. Aunque no siempre estaban de acuerdo, aprendieron a escucharse y a valorar las perspectivas del otro. Esta nueva conexión emocional les permitió redescubrirse como pareja. El cambio no fue inmediato ni perfecto. Hubo momentos de tensión, donde viejas heridas resurgían y amenazaban con romper lo que estaban construyendo. Sin embargo, ambos se comprometieron a trabajar juntos, sabiendo que el amor no era suficiente sin esfuerzo y compromiso. En lugar de ignorar los problemas, enfrentaron sus desafíos de frente, aprendiendo a apoyarse mutuamente en el proceso. Jimena, al mantener su autonomía, se convirtió en una fuente constante de inspiración para Gael. Por su parte, él comenzó a demostrar con acciones, y no solo con palabras, que estaba dispuesto a cambiar. Pequeños gestos, como asistir a los eventos de la ONG o participar en sus proyectos, mostraban su apoyo a los sueños de Jimena. Este cambio de actitud fortaleció su relación y les permitió acercarse de una manera más auténtica. Con el tiempo, Gael y Jimena encontraron un equilibrio entre sus vidas individuales y su relación. Aprendieron a celebrar los logros del otro sin sentirse amenazados ni competir por el protagonismo. Jimena continuó liderando la ONG, mientras Gael buscaba formas de contribuir al bienestar social a través de su empresa. Juntos encontraron una manera de trabajar en equipo, respetando las fortalezas y los límites del otro. La relación renovada de Jimena y Gael no era perfecta, pero eso era lo que la hacía especial. Ambos entendieron que el amor verdadero no se trata de depender del otro, sino de caminar juntos como iguales. Sus diferencias, en lugar de separarlos, los enriquecían, y su pasado, aunque doloroso, se convirtió en una lección que fortalecía su vínculo. El respeto y la admiración mutua se convirtieron en los pilares de su relación. Jimena ya no era una figura decorativa en la vida de Gael, sino una compañera de vida, una igual, y Gael, al dejar de lado su orgullo,
encontró en Jimena una aliada que lo apoyaba en sus momentos de vulnerabilidad. Juntos, construyeron una relación basada en la confianza, la empatía y el amor. Esta nueva etapa de su relación no solo fue un testimonio de su crecimiento personal, sino también de su capacidad para reinventarse como pareja. Jimena y Gael demostraron que nunca es tarde para cambiar, para aprender y para amar de una manera más auténtica. Aunque su camino había estado lleno de desafíos, ambos sabían que ahora estaban exactamente donde debían estar, juntos pero libres. Para Jimena, recuperar su autonomía no fue solo un acto de supervivencia, sino una afirmación de su identidad. Durante años, había vivido bajo las reglas de Gael y las expectativas de una sociedad que le exigía cumplir un papel limitado. Ahora, era una mujer libre, independiente y completamente capaz de tomar sus propias decisiones. Cada paso que daba hacia su independencia era un recordatorio de su fuerza interior y de su capacidad para reinventarse. La independencia de Jimena no se limitó al ámbito emocional, sino que también se extendió a su vida profesional. Como líder de la ONG, asumió responsabilidades que nunca había imaginado que podría manejar. Desde gestionar recursos hasta tomar decisiones estratégicas, cada tarea que realizaba reforzaba su confianza. Jimena se dio cuenta de que no solo era capaz de liderar, sino de inspirar a otros a hacer lo mismo. Recuperar su autonomía también significó redefinir su relación con Gael. Aunque habían reconstruido su vínculo, Jimena dejó claro que su vida no giraría en torno a él. Ahora, sus sueños, metas y aspiraciones eran igualmente importantes. Este cambio no solo fortaleció su relación, sino que también le permitió a Jimena mantener su libertad sin sentirse culpable por ello. La autosuficiencia de Jimena también se reflejaba en su vida cotidiana. Pequeñas cosas como administrar sus finanzas o tomar decisiones sin consultar a nadie le daban una sensación de control que antes no tenía. Ya no necesitaba la validación de Gael ni de nadie más. Por primera vez en mucho tiempo, Jimena se sentía completamente en paz consigo misma y con las elecciones que hacía cada día. La independencia emocional fue uno de los logros más significativos de Jimena. Aunque seguía amando a Gael, ese amor ya no era una necesidad, sino una elección consciente. Sabía que su felicidad no dependía de él, sino de ella misma. Este cambio de perspectiva no solo fortaleció su relación, sino que también le dio la confianza para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera presentarle. Jimena también utilizó su autonomía para empoderar a otras mujeres. A través de su trabajo en la ONG, se convirtió en un ejemplo vivo de lo que significa ser independiente. Las mujeres que llegaban a los talleres no solo veían a una líder, sino a alguien que había vivido su misma lucha y que ahora era prueba de que la independencia era posible. Jimena no solo hablaba de cambio, lo encarnaba. Con cada nueva experiencia, Jimena descubría más sobre sí misma. Desde viajes en solitario hasta nuevos proyectos en la ONG, cada paso fuera de su zona de confort era una oportunidad para crecer. La mujer que antes temía al mundo exterior, ahora lo veía como un lugar lleno de posibilidades. Su curiosidad y determinación eran las herramientas que la guiaban hacia un futuro que ella misma estaba construyendo. La autonomía de Jimena también impactó su entorno. Las personas que antes la veían como la esposa de Gael, ahora la reconocían por sus propios méritos. Su transformación no solo cambió su vida, sino que también inspiró a quienes la rodeaban a replantearse sus propias limitaciones. Jimena se había convertido en un faro de esperanza y en un ejemplo de lo que significa vivir con autenticidad. Al final, la autonomía recuperada de Jimena no era solo un destino, sino un camino continuo. Sabía que siempre habría nuevos retos, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlos. Su historia no era solo la de una mujer que encontró su independencia, sino la de alguien que la usó para transformar su vida y la de quienes la rodeaban. La libertad para Jimena se había convertido en su mayor logro y en el legado que quería dejar al mundo. La transformación de Jimena no pasó desapercibida en los círculos sociales que alguna vez la habían ignorado o subestimado. Aquellos que antes la consideraban solo la esposa de Gael, ahora hablaban de ella como una líder y referente.
Sus logros en la ONG y el impacto positivo en la comunidad empezaron a cambiar las narrativas. Las críticas y juicios que alguna vez enfrentó se transformaron en admiración y respeto. Jimena, sin proponérselo, había redefinido su lugar en ese mundo. Las mujeres de los círculos sociales comenzaron a ver en Jimena un ejemplo de empoderamiento. Muchas de ellas, acostumbradas a vidas de lujo pero vacías de propósito, se sintieron inspiradas por su historia. Algunas incluso buscaron involucrarse en su trabajo, ofreciendo apoyo financiero o participando en actividades de la ONG. Jimena no solo había ganado reconocimiento, sino que también había sembrado una semilla de cambio en aquellos que antes la criticaban. Gael también notó cómo las percepciones sobre su matrimonio habían cambiado. Los rumores y comentarios malintencionados que antes circulaban fueron reemplazados por elogios hacia el trabajo de Jimena. Aunque al principio le costó aceptar que el protagonismo no era suyo, Gael empezó a sentirse orgulloso de su esposa. Comprendió que el verdadero éxito no radicaba en ser el centro de atención, sino en apoyar y admirar el éxito de quienes amas. La transformación de Jimena también tuvo un impacto en las relaciones de Gael con sus socios y contactos. Muchas de las personas que antes solo lo respetaban por su éxito financiero, ahora lo veían bajo una nueva luz. El cambio en su actitud y el apoyo que mostraba hacia el trabajo de Jimena se convirtieron en un ejemplo de cómo el crecimiento personal puede influir en el ámbito profesional. Gael había aprendido a valorar el impacto social tanto como el material. La reputación de Jimena trascendió los límites de los círculos sociales y alcanzó una audiencia más amplia. Su historia fue recogida por medios de comunicación locales e internacionales, destacando no solo su trabajo en la ONG, sino también su transformación personal. Cada entrevista, artículo y aparición pública reforzaba la idea de que una vida llena de propósito y autenticidad era posible, sin importar las circunstancias. A pesar de la atención mediática, Jimena permaneció fiel a sus valores. Nunca buscó reconocimiento por vanidad, sino como una oportunidad para amplificar el mensaje de su ONG. En cada conversación, resaltaba la importancia del empoderamiento de las mujeres y cómo el cambio comienza con pequeñas acciones. Este enfoque humilde y auténtico fue lo que más admiración generó en quienes la conocían. La historia de Jimena también comenzó a influir en otras mujeres de alto perfil. Empresarias, activistas y figuras públicas se acercaron a ella, no solo para felicitarla, sino para aprender de su experiencia. Algunas incluso la invitaron a colaborar en proyectos internacionales, expandiendo aún más el alcance de su trabajo. Jimena había demostrado que el verdadero liderazgo no se basa en la autoridad, sino en la capacidad de inspirar. El impacto de Jimena también tuvo un efecto cascada en su comunidad. La ONG que lideraba no solo transformó la vida de las mujeres vulnerables, sino que también cambió la percepción sobre lo que significa el éxito. Las personas comenzaron a valorar más el trabajo social y comunitario, viendo en Jimena un ejemplo de cómo el cambio puede surgir desde lo más pequeño. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza para todos. Al final, las repercusiones sociales de la transformación de Jimena demostraron que incluso las barreras más rígidas pueden romperse con esfuerzo y determinación. Ella no solo cambió su vida, sino también las de quienes la rodeaban. Su legado no era solo el de una líder, sino el de una mujer que, a través de su ejemplo, mostró al mundo que el cambio es posible, incluso en los lugares menos esperados. El viaje de Jimena y Gael no había sido fácil, pero ambos sabían que todo lo que habían pasado los había llevado a este momento. Ahora, con una relación renovada y un propósito claro, estaban listos para construir un futuro juntos. Sin embargo, esta vez no sería como antes. Jimena y Gael entendieron que, para avanzar, cada uno debía mantener su identidad y autonomía. Sus caminos se cruzaban, pero no se solapaban. Jimena continuó liderando la ONG con pasión y determinación. Su visión de empoderar a las mujeres seguía siendo su prioridad, y cada día encontraba nuevas formas de expandir el impacto de su trabajo. Por su parte, Gael decidió redirigir su carrera hacia iniciativas más significativas. Inspirado por el ejemplo de Jimena, comenzó a invertir en proyectos sociales que buscaban mejorar la calidad de vida en comunidades desfavorecidas.
Aunque ambos tenían responsabilidades independientes, encontraron maneras de trabajar juntos. Gael ofrecía apoyo financiero y estratégico a la ONG, mientras Jimena lo guiaba en la implementación de programas con un enfoque social. Este equilibrio les permitió colaborar sin perder su individualidad. En lugar de competir, se complementaban, creando una sinergia que fortalecía tanto su relación como sus proyectos. En los momentos en que no estaban trabajando, Jimena y Gael se dedicaban tiempo a ellos mismos. Aprendieron la importancia de nutrir su conexión emocional, dedicando tiempo a actividades simples que les recordaban lo que los unía. Desde paseos por el campo hasta noches tranquilas en casa, cada momento compartido era una oportunidad para celebrar su amor y crecimiento mutuo. El apoyo mutuo también se convirtió en un pilar de su relación. Jimena animaba a Gael en su nueva etapa profesional, mientras él admiraba su liderazgo y determinación. Ambos se convirtieron en los mayores defensores del otro, demostrando que una relación basada en el respeto y la igualdad es más fuerte que cualquier obstáculo. Ahora eran más que pareja, eran compañeros de vida y socios en la construcción de un futuro lleno de propósito. Con el tiempo, tanto Jimena como Gael comenzaron a ver los frutos de su trabajo. Las mujeres empoderadas por la ONG compartían sus historias de éxito, mientras los proyectos sociales de Gael comenzaban a transformar comunidades. Estos logros no solo eran motivo de orgullo, sino también de gratitud. Ambos entendieron que su impacto iba más allá de ellos mismos, dejando un legado que trascendería generaciones. A medida que avanzaban por estos nuevos caminos, Jimena y Gael nunca olvidaron las lecciones aprendidas. Sabían que el crecimiento personal y el cambio constante eran esenciales para mantener una relación sana y significativa. Aunque el futuro siempre traería desafíos, estaban preparados para enfrentarlos juntos, con la certeza de que su amor y compromiso serían suficientes para superar cualquier adversidad. La transformación de Jimena y Gael no solo impactó sus vidas, sino también las de quienes los rodeaban. Su historia se convirtió en una inspiración para otras parejas que buscaban equilibrio y propósito. Mostraron que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para cambiar y empezar de nuevo. Su viaje era un recordatorio de que el amor, cuando se cultiva con cuidado, puede superar cualquier obstáculo. El nuevo camino que seguían no era perfecto, pero era auténtico. Jimena y Gael habían aprendido a valorar las cosas simples, a apoyarse mutuamente y a perseguir sus propios sueños mientras construían algo juntos. En este nuevo capítulo, ambos encontraron lo que siempre habían buscado: una vida llena de propósito, amor y la certeza de que, incluso en las adversidades, siempre es posible encontrar la luz. La historia de Jimena y Gael no es solo un relato de transformación personal, sino una lección universal sobre el poder del cambio y la resiliencia. A lo largo de su viaje, ambos enfrentaron desafíos que los obligaron a replantearse sus valores, sus prioridades y su relación. En este proceso, aprendieron que el verdadero éxito no se mide en logros materiales, sino en la capacidad de conectar con los demás y con uno mismo. Sus vidas, aunque marcadas por errores y dolor, se convirtieron en un testimonio de que siempre es posible comenzar de nuevo. Jimena demostró que incluso en las situaciones más adversas, la libertad y el empoderamiento son posibles. Desde su aislamiento en una mansión hasta liderar una ONG que cambió vidas, su recorrido fue una prueba de que el cambio comienza con una decisión, la de creer en uno mismo. Su transformación no solo la salvó a ella, sino que también inspiró a otras mujeres a buscar su propia independencia y propósito. Por su parte, Gael mostró que la humildad y la vulnerabilidad son esenciales para el crecimiento personal. A pesar de sus errores y su resistencia inicial al cambio, logró reconocer el impacto de sus acciones y tomar medidas para redimirse. Su decisión de apoyar el trabajo de Jimena y de redirigir su vida hacia el impacto social fue un reflejo de su capacidad para aprender y evolucionar. Juntos, Jimena y Gael construyeron una relación renovada, basada en el respeto mutuo y la igualdad. Aprendieron a valorarse no por lo que podían ofrecerse mutuamente, sino por quienes eran como individuos. Este cambio en su dinámica no solo fortaleció su vínculo,
sino que también les permitió crecer como personas y como pareja. Su historia mostró que el amor verdadero no se trata de dependencia, sino de caminar juntos como compañeros. La ONG de Jimena, sus alianzas estratégicas y su libro fueron el legado tangible de su transformación. Pero su impacto fue mucho más profundo que eso. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchas personas que buscaban sentido y propósito en sus propias vidas. Jimena demostró que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero que cada pequeño paso cuenta. El viaje de Gael y Jimena también fue un recordatorio de que las segundas oportunidades son posibles. Ambos cometieron errores, pero en lugar de quedarse atrapados en el pasado, decidieron avanzar. Sus vidas, aunque marcadas por desafíos, se convirtieron en un ejemplo de cómo la adversidad puede ser el catalizador para un cambio profundo y significativo. Para quienes escucharon su historia, Jimena y Gael dejaron una enseñanza poderosa. El éxito y la felicidad no son destinos, sino caminos. La clave está en tener la valentía de tomar decisiones difíciles, de enfrentarse a uno mismo y de apostar por lo que realmente importa. Su historia mostró que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Hoy, Jimena y Gael caminan juntos por un nuevo sendero, uno lleno de propósito y esperanza. Aunque el futuro es incierto, ambos saben que están preparados para enfrentarlo, porque ahora se entienden mejor, no solo como pareja, sino como individuos. Su relación, su trabajo y su crecimiento personal son un testimonio de que el cambio siempre es posible, siempre que estemos dispuestos a luchar por ello. Y así, la historia de Jimena y Gael nos deja con una reflexión. ¿Qué estamos haciendo para transformar nuestras propias vidas? ¿Qué pasos pequeños podemos dar hoy para acercarnos a la vida que deseamos? Porque, como ellos demostraron, nunca es tarde para empezar de nuevo y construir un futuro lleno de propósito, amor y autenticidad.